Buenas noches, respetado tutor. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez Vallares del curso de Filosofía. A continuación hablaré acerca de este tema de la igualdad de los seres humanos desde la filosofía del pensamiento de Hobbes, y cómo esta idea pues dialoga con el pensamiento de Immanuel Kant, esa igualdad que veremos que no es para Hobbes una virtud moral, sino una condición natural, pues que explica tanto el conflicto como la necesidad del orden público. Bueno, es importante resaltar pues que Hobbes vivió en el siglo XVII, en este periodo de guerras civiles y de una gran crisis de autoridad en Inglaterra. Este contexto permite que se escriba su obra más importante, que es el Leviatán. Con esta obra él busca entender el origen del poder político y además de eso del orden social. Para Hobbes todos los hombres son iguales por naturaleza desde su nacimiento, ¿sí? Que considera a sí mismo que ninguno es tan fuerte que otro, más que otro, o sabio que otro, que no puede igualarlo. En definitiva, pues todos tienen esa igualdad de capacidades. Esa igualdad, pues sin embargo, para Hobbes no es un motivo de armonía, sino que todo lo contrario, es el principio de esa competencia y de ese miedo. Principalmente el miedo para Hobbes va a ser algo muy relevante acerca del poder y de la convivencia, digamos, entre seres humanos. Al hablar de la igualdad natural, pues Hobbes dice que la igualdad no es un ideal moral, sino que es de hecho natural, y que todos compartimos esas mismas vulnerabilidades físicas, ¿sí? Por ese mismo deseo de conservar la vida y ese miedo a la muerte violenta. Y esto es lo que va a permitir ese miedo a la muerte, ese deseo de conservar la vida, que se apacigüen muchas cosas o digamos desigualdades que el mismo ser humano produce contra otros. En ese sentido, pues la igualdad no es dada por bondad o justicia, sino porque todos podemos amenazar o ser amenazados. Todo hombre en esa igualdad tiene esa capacidad incluso de generar violencia. Todos tenemos esa capacidad. Donde entra en esa igualdad esa fragilidad humana y que no es dentro de la virtud. El conflicto y la guerra de todos contra todos. Esta es una frase muy importante que Hobbes menciona en su obra, en la cual pues presenta esa igualdad que tiene una consecuencia, que es la desconfianza. Que si todos tenemos el mismo poder para hacernos daños, todos tenemos y sentimos esa inseguridad frente al otro, esa desconfianza que hay con el otro sujeto. De ahí surgen pues esas famosas frases, esa famosa frase del Homo homini lupus: el hombre es un lobo para el hombre. No porque el ser humano sea naturalmente malo, sino porque su igualdad, esa naturaleza de igualdad, lo lleva a que compita por esos mismos recursos, esos recursos que yo en mi capacidad humana compito, el otro también está compitiendo por esos mismos recursos, y asimismo ese deseo también hacia el poder. Esto da como un resultado una guerra permanente, donde precisamente la vida se percibe solitaria, que se percibe pobre, se percibe desagradable, brutal, y además de eso como la representa muy corta. Ahora bien, cabe resaltar pues esa importancia de su obra El Leviatán de Hobbes, de la cual él habla de esa misma igualdad que permite que nazca la razón, ¿sí? Todos comprendemos que vivir en esa guerra constante, destruye esas posibilidades de conservar la vida, que esto es algo muy esencial para que permita generarse un gobierno o un orden de gobierno, el cual expresa el Leviatán. Y por eso los hombres
están movidos por ese miedo, guiados por la razón, se permiten acordar un poder común, el cual llamaría Hobbes que es el Leviatán. Esto simboliza la unión de todos los hombres bajo una autoridad que va a garantizar, va a permitir que haya paz y que haya seguridad. Esta igualdad que antes generaba conflicto se transforma en un fundamento del orden político, ¿sí? Cabe resaltar pues de que el ser humano, en esa igualdad de libertad que tiene, y que esa misma libertad causa esos conflictos entre los sujetos, para que haya esa paz y poder llegar a ese orden y ese común acuerdo que se llama Hobbes el Leviatán, debe suprimir o abandonar una pequeña parte de su libertad para aceptar esas reglas que van a permitir ese orden. Ahora bien, pues al llevarlo a Kant, a hacer este diálogo, podemos hacer un paralelo en el cual para Kant la igualdad no se basa en la fuerza ni en el miedo, lo que dice Hobbes, sino en la razón. Todos los seres racionales compartimos esa capacidad de actuar según esas leyes universales, ¿sí? En ese momento se me escapa, como decía un pensador, pues, que es Santo Tomás, esa alma racional que tenemos nosotros, ¿sí? Asimismo Kant resalta esa parte, todos los seres humanos compartimos esa racionalidad, para lo que la lógica de Kant es objetiva porque expresa esa estructura común del pensamiento, mientras que Hobbes lo que busca es el orden a través del poder político. Kant busca es el orden moral a través de esa razón práctica, y ahí es donde podríamos, o ya bien ya conocemos, y en el día de la exposición varios compañeros resaltaron los imperativos categóricos de Kant, que estos permiten, o sea, entender aún más a profundidad la filosofía y esos principios morales, o como él los llama, máximas, de ese pensamiento kantiano que nos permite ir a una ética del actuar humano. Sin embargo, pues cabe resaltar que en ambos la razón aparece como esa fuerza, ¿sí? Es importante para que convierta ese caos en armonía. Bien, si comparamos ambos pensamientos, digamos, vemos una diferencia muy importante, y es que Hobbes, la igualdad es natural y conflictiva, ¿sí? En cambio para Kant es muy racional, netamente racional, y además es moral. Hobbes nos dice que el ser humano se autolimita por miedo, en cambio Kant lo que nos dice es que lo hace por deber, ¿sí? No necesita estar coaccionado por ese miedo o por ese poder político para autolimitarse, según Kant, sino que lo haces por ese deber. Lo veríamos también por tiene cierta relación por la buena voluntad de la que habla Kant. Pues sin embargo, pues en estos dos personajes filosóficos coinciden en que al reconocer esa igualdad podemos brindar esa armonía para todo el ser humano, para todos los sujetos, independientemente que sea bajo esa ley de Estado o bajo esa ley moral que nos presenta Kant. Así pues concluyo esta exposición, un pensamiento muy interesante y muy importante, dos posturas que, aunque sí tienen cierta relación, se contradicen y perciben al ser humano desde un punto distinto, donde pues nos muestra esa igualdad que revela tanto la grandeza como la miseria del ser humano. Grandeza porque nos hace iguales en dignidad, ¿sí? En los derechos de todos, en los mismos deseos, en las mismas capacidades. Miseria porque esa misma igualdad hace que entre todos haya ese enfrentamiento, pero es precisamente en reconocer esa paradoja donde nace la razón, y con ella la posibilidad que nos da de tener un orden, tener una moral y tener asimismo una paz.
Muchísimas gracias.